Bajo el mar Báltico, Alemania está llevando a cabo una excavación gigantesca, y para ser sinceros, casi nadie se ha dado cuenta. A simple vista parece otro proyecto de infraestructura más, pero cuando te enteras de que están moviendo más tierra que la que se movió para construir el Canal de Panamá, empiezan a surgir muchas preguntas. Miles de millones de euros están siendo invertidos en una zanja oculta bajo las olas. ¿Qué está construyendo Alemania bajo el mar? ¿Y por qué casi nadie habla de esto? Vamos a sumergirnos en el tema. En el centro de todo esto está el enlace fijo del estrecho de Fehmarn, un túnel submarino de 17 kilómetros con 600 metros que conectará Rotbyhavn en Dinamarca con Puttgarden en Alemania. Cuando esté terminado, se llevará el título del túnel sumergido para carretera y tren más largo del mundo. La construcción de este túnel submarino, el más largo del mundo para tren y carretera, ya está en marcha. Es un logro de ingeniería impresionante, que ya está marcando nuevos estándares en el desarrollo de infraestructura. Pero lo que lo hace aún más asombroso es la eficiencia y discreción con la que avanza. Mientras el mundo se distrae con megaproyectos llenos de luces y cámaras en otros lugares, este túnel se está construyendo bajo el mar Báltico, con una precisión casi quirúrgica y con muy poca cobertura mediática. Pero que no se hable mucho de él no significa que no sea importante. De hecho, es el proyecto de infraestructura más grande del norte de Europa. Y no se trata solo de unir dos países. Se trata de cambiar la forma en que Europa se mueve, comercia y evoluciona. La construcción comenzó oficialmente en el año 2020, después de años de batallas legales, estudios ambientales y acuerdos bilaterales entre Dinamarca y Alemania. Ahora que la obra física ya está avanzada, se espera que el túnel esté en funcionamiento para el año 2029. Es una inversión de 7.000 millones de euros, financiada en su mayoría por Dinamarca, con mucho apoyo de la Unión Europea. Pero lo que realmente hace especial a este proyecto no es solo su tamaño o complejidad, sino la eficiencia con la que se está llevando a cabo. Ingenieros lo han llamado un proyecto que solo se ve una vez por siglo, no solo por su tamaño, sino porque está estableciendo nuevos estándares mundiales en construcción submarina, sustentabilidad y colaboración entre países. ¿Tú qué opinas? ¿Es solo infraestructura inteligente o hay algo más profundo? Déjame tu teoría aquí abajo. Entre más conspirativa, mejor. Antes de este túnel, ¿cómo cruzaban personas y mercancías esta ruta tan importante? ¿Y por qué ese método se volvió un cuello de botella para Europa? Mucho antes de que se pensara en el túnel de Fehmarn Belt, viajeros y mercancías solo tenían una opción importante para cruzar los 18 kilómetros entre Rotbyhavn en Dinamarca y Puttgarden en Alemania: el ferry. Esta ruta, conocida como la Vogelfluglinie o línea del vuelo de los pájaros, funciona desde los años 60 y es un enlace vital entre Escandinavia y Europa Central. Cada año, millones de pasajeros y miles de camiones de carga dependen de este viaje en ferry que dura 45 minutos. Pero aunque antes era eficiente, hoy ya no es suficiente. La ruta se ve afectada constantemente por el clima, tormentas invernales y congestión de tráfico en temporadas altas. En pocas palabras, los ferries ya no cumplen con las necesidades económicas y logísticas de una región que ha superado los sistemas de transporte de mediados del siglo pasado. Por eso nació el enlace fijo de Fehmarn Belt, para reducir el tiempo de viaje, aumentar la capacidad de carga y garantizar una conexión confiable, sin importar el clima, entre el norte y el centro de Europa. Para entender la importancia del túnel, hay que verlo en contexto. El corredor de Fehmarn Belt es parte de la Red Transeuropea de Transporte, una iniciativa ambiciosa de la Unión Europea que busca mejorar la movilidad y la cohesión en todo el continente. Ubicado en el corredor central escandinavo-mediterráneo, el Fehmarn Belt es clave para rutas comerciales que van desde Helsinki y Estocolmo hasta Palermo, en Italia. Hoy en día,
Esa ruta sigue frenada por el cuello de botella del ferry, pero eso está a punto de cambiar. Entonces, ¿por qué los ingenieros eligieron hacer un túnel bajo el mar en vez de un puente sobre él? Pero antes de seguir, tengo una petición de 10 segundos para quienes me escuchan. Si puedes ayudarme de alguna forma, solo activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal. Eso ayuda muchísimo. Y si lo haces, yo me comprometo a mejorar aún más este programa para ti. Trato hecho. El mar Báltico no sigue las reglas normales. Aunque parece tranquilo, las aguas entre Dinamarca y Alemania son engañosamente poco profundas, lo justo para ser peligrosas. Los vientos helados barren la superficie, generando olas repentinas y tormentas fuertes. En esas condiciones, un puente alto no solo sería riesgoso, podría ser catastrófico. La combinación de aguas poco profundas y clima extremo siempre ha sido un dolor de cabeza para los ingenieros. El puente actual de Fehmarn Sound, construido en 1963, ya está sufriendo. Antes era símbolo de conexión tras la guerra, pero ahora apenas aguanta el tráfico moderno y la carga pesada. El mantenimiento ya no es suficiente. El futuro necesita más que reparaciones. Necesita reinventarse. Por eso, los ingenieros eligieron una solución inesperada. Ir por debajo del mar, no por encima. Al elegir un túnel, Dinamarca y Alemania evitaron los riesgos en la superficie y crearon una solución estable, segura y discreta. Un túnel sumergido tiene ventajas que un puente no puede ofrecer. No hay pilones enormes, ni ruido arriba, solo un paso tranquilo de concreto descansando en el fondo del mar. No fue solo una decisión de ingeniería, fue una estrategia. Un túnel minimiza las interrupciones por clima, no estorba a la navegación marítima y reduce riesgos para los ecosistemas marinos frágiles. Además, ofrece mayor protección en tiempos de conflicto, algo que cada vez importa más por las tensiones geopolíticas en la región. El proyecto también prioriza la sustentabilidad. Al cambiar la carga de camiones de diésel a trenes eléctricos, el túnel ayuda a cumplir los objetivos climáticos de la Unión Europea, reduciendo emisiones y promoviendo un transporte más limpio y rápido. Con una sola obra, el túnel de Fehmarn Belt elimina los retrasos de los ferries, reemplaza infraestructura vieja y fortalece el comercio europeo. No es solo un cruce, es un modelo de cómo los países pueden conectarse de manera segura, estratégica y sustentable. Pero para construirlo, Alemania primero tiene que hacer algo monumental, algo que está cambiando el fondo del mar. ¿Qué tan grande es este trabajo? Para hacer posible este túnel submarino, se está llevando a cabo una operación enorme y compleja bajo el mar Báltico. Antes de instalar las secciones del túnel, hay que remover más de 19 millones de metros cúbicos de arena, arcilla y limo del fondo marino. Esta excavación, una de las más grandes de Europa, ha dejado impresionados hasta a los ingenieros marinos más experimentados por su tamaño y precisión. ¿Pero por qué hay que sacar tanta arena? ¿Qué hacen con ella? ¿Y cómo apoya esta gigantesca operación de dragado a uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de Europa? Excavar un túnel bajo el mar no empieza con concreto ni acero, sino con movimientos de tierra a una escala monumental. En el sur de Dinamarca, se está llevando a cabo un megaproyecto para conectar el país con Alemania. La zanja del túnel de Fehmarn Belt abarca 18 kilómetros, debe tener 60 metros de ancho y hasta 16 metros de profundidad. Así se pueden instalar los enormes segmentos del túnel, cada uno más o menos del tamaño de un campo de fútbol y tan pesado como un barco de guerra. Pero dragar a esta escala es más que solo mover tierra. El fondo marino es geológicamente diverso, con arcilla fina, limo pegajoso y depósitos glaciares duros de la edad de hielo. Para esto, los ingenieros usan algunas de las máquinas de dragado más avanzadas del mundo. Entre las principales están los dragadores de tolva de succión, barcos gigantes que arrastran cabezales de succión por el fondo marino
para aspirar el sedimento y almacenarlo en tanques a bordo. Estas naves trabajan sin parar, guiadas por GPS y sonar con precisión de centímetros. En zonas más difíciles, se usan dragadores de cuchara, grúas flotantes con cubetas pesadas para remover el material más denso. En otras áreas, los dragadores tipo retroexcavadora funcionan como excavadoras bajo el agua. Para que te des una idea, se están moviendo más de 19 millones de metros cúbicos de tierra, casi la mitad de lo que se movió para hacer el Canal de Panamá. Es suficiente material para crear tierra firme para una ciudad pequeña. Esta operación sin precedentes está cambiando el fondo del mar Báltico, mientras Dinamarca y Alemania se preparan para conectar ambos países con uno de los túneles submarinos más ambiciosos de la historia. Todo suena impresionante, pero ¿hay algo más detrás de todo esto? Algunos se preguntan por qué una obra tan grande se realiza con tan poco ruido mediático. Hasta ahora, el enlace fijo de Fehmarn Belt parece ser un triunfo silencioso de la ingeniería europea. Pero bajo la superficie, sucede algo mucho más complejo. Alemania está excavando más de 19 millones de metros cúbicos del fondo marino. Eso es más o menos la mitad del volumen del Canal de Panamá, o suficiente material para construir una ciudad pequeña. Y aún así, esta enorme operación avanza casi sin que se note en la superficie y con muy poca atención de los medios. ¿Por qué? Porque no es una excavación cualquiera. Antes de instalar los segmentos del túnel, los ingenieros deben tallar una zanja de 60 metros de ancho, hasta 16 metros de profundidad y 18 kilómetros de largo a través del fondo del Báltico, creando una base estable para uno de los túneles sumergidos más grandes del mundo. El fondo marino aquí es complicado. Es una mezcla de limo pegajoso, arcilla densa y grava moldeada por glaciares de la edad de hielo. Para excavar se necesita equipo muy especializado. Entre lo principal están los dragadores de tolva de succión, barcos enormes que usan brazos de succión para remover sedimentos y almacenarlos en tolvas gigantes. Trabajan con precisión, guiados por sistemas GPS exactos al centímetro. En las secciones más duras, se usan dragadores de cuchara, grúas flotantes con cubetas de acero que excavan la tierra compacta, y cuando es necesario, los dragadores tipo retroexcavadora funcionan como excavadoras robóticas bajo el agua. Estas máquinas trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en turnos perfectamente coordinados y casi en silencio. Este es uno de los proyectos de excavación marina más grandes de Europa y está transformando el fondo del mar Báltico. El tamaño, la precisión y el costo reflejan mucho más que metas de ingeniería. El túnel es parte clave de la infraestructura estratégica de Europa, diseñado para mejorar la movilidad, el comercio y la resiliencia ambiental en la región. Mientras Alemania y Dinamarca avanzan, queda claro: esto no es solo un reto de construcción, es parte de un esfuerzo más grande para moldear el futuro de Europa de manera sustentable, segura y con impacto global. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo se construye un túnel bajo el mar? Lo que vas a ver es cómo armar Lego bajo el agua, pero a lo grande. Entonces, ¿cómo funciona este sistema tipo Lego bajo el agua? ¿Y por qué está cambiando la forma de construir túneles submarinos? La mayoría de la gente imagina túneles perforados en la roca con máquinas gigantes, sobre todo bajo ciudades o montañas. Pero bajo el mar, especialmente en aguas poco profundas como el Báltico, hay otro método más efectivo: los túneles de tubos sumergidos. El enlace fijo de Fehmarn Belt está usando este método a una escala nunca antes vista. En vez de perforar bajo tierra, el túnel se construye en grandes segmentos en tierra firme, en diques secos. Luego, estos segmentos se flotan al mar como si fueran barcos enormes. Una vez en posición, se bajan a una zanja previamente excavada en el fondo marino con un sistema coordinado de grúas, tanques de lastre y navegación por GPS. A pesar de los tropiezos iniciales, el túnel de Fehmarn Belt ya va muy avanzado.
La magnitud es impresionante. Desde un puerto de construcción hecho especialmente, una fábrica de segmentos de túnel de más de 1 kilómetro, hasta 19 millones de metros cúbicos dragados y miles de millones de euros invertidos. Esto es mucho más que un proyecto de infraestructura típico. Es un megaproyecto histórico, tomando forma silenciosamente bajo el mar Báltico. ¿Qué tan grande es? El enlace fijo de Fehmarnbelt tendrá 17 kilómetros con 600 metros, convirtiéndose en el túnel sumergido de carretera y tren más largo del mundo. Eso es casi el doble de la sección submarina del túnel del Canal de la Mancha y 4 veces más que el actual túnel de Øresund en Dinamarca. Pero esto no es solo una hazaña de construcción, es símbolo de un cambio mucho más grande. ¿Qué nos espera para el futuro de túneles como este y para Europa misma? La mayoría imagina túneles perforados en roca por máquinas gigantes bajo ciudades o montañas. Pero bajo el mar, especialmente en aguas poco profundas como el Báltico, hay un método más eficiente: los túneles de tubos sumergidos. El enlace fijo de Fehmarnbelt está usando esta técnica a una escala nunca antes vista. En vez de perforar bajo tierra, los segmentos del túnel se construyen en diques secos. Luego se flotan al mar como barcos enormes. Una vez en posición, cada segmento baja a la zanja excavada en el fondo marino usando grúas, tanques de lastre y sistemas de GPS de precisión. A pesar de los retrasos iniciales, el túnel de Fehmarnbelt avanza con fuerza, desde un puerto de construcción hecho a la medida hasta una fábrica de segmentos de más de 1 kilómetro, y con 19 millones de metros cúbicos de fondo marino excavados. Este proyecto es enorme, uno de los más grandes en su tipo en Europa. Pero ¿qué tan grande es este túnel? El enlace fijo de Fehmarnbelt tendrá 17 kilómetros con 600 metros, lo que lo convierte en el túnel sumergido de carretera y tren más largo del mundo. Eso es casi el doble que la parte submarina del túnel del Canal de la Mancha, y 4 veces más largo que el túnel de Øresund en Dinamarca. El túnel tendrá una autopista de 4 carriles y una vía doble de tren, reemplazando el ferry entre Rødbyhavn en Dinamarca y Puttgarden en Alemania. Lo que hoy toma 45 minutos en ferry, tomará solo 7 minutos en tren o 10 minutos en auto, mejorando muchísimo los viajes, la logística y la eficiencia ambiental. Para la construcción, se levantó una fábrica especializada en Rødbyhavn, de más de 1 kilómetro de largo. Ahí, 89 elementos de túnel, cada uno de 217 metros, se fabrican con concreto de alto rendimiento y miles de toneladas de acero. Estos serán flotados y conectados bajo el mar con precisión milimétrica. La zanja en el fondo marino tiene 60 metros de ancho y hasta 16 metros de profundidad, para dar cabida a más de 3 millones de toneladas de componentes del túnel. El esfuerzo de excavación, que implica más de 19 millones de metros cúbicos de sedimento, está entre los proyectos marinos más grandes de Europa. La fuerza laboral incluye a miles de profesionales, ingenieros marinos, buzos, científicos ambientales, equipos de logística y obreros. El empleo indirecto abarca industrias como la manufactura, el transporte y la hostelería en Dinamarca y Alemania. Con un costo de alrededor de 7.000 millones de euros, este es uno de los proyectos de infraestructura más caros de Europa. Pero se espera que la inversión rinda frutos con crecimiento económico a largo plazo, mejores rutas de carga, viajes más cortos y un corredor de transporte continuo desde Escandinavia hasta Italia. Para más historias sobre proyectos globales con agendas ocultas, suscríbete. Aquí te contamos lo que casi ningún medio menciona. Si este proyecto ya está cambiando la forma en que nos conectamos, ¿qué podría significar para los megaproyectos del futuro en todo el mundo? Este túnel demuestra que incluso los retos de ingeniería más grandes se pueden superar con buena planeación, tecnología avanzada y visión a largo plazo. Aunque los rascacielos y los megapuentes suelen acaparar los reflectores,
Túneles sumergidos como el enlace fijo de Fehmarnbelt pueden liderar silenciosamente la próxima ola de conectividad internacional. La participación de Alemania, aunque menos visible en las noticias en comparación con Dinamarca, resalta su papel crucial en la ingeniería a gran escala. Demuestra cómo la precisión, la diplomacia y la coordinación logística, incluso tras bambalinas, pueden lograr resultados de clase mundial. La colaboración entre Dinamarca y Alemania muestra cómo la infraestructura compartida puede unir naciones, impulsar la integración económica y ofrecer alternativas más confiables y eficientes a sistemas de transporte ya obsoletos. Mirando al futuro, el proyecto Fehmarnbelt podría inspirar una nueva era de túneles internacionales. Conceptos que antes parecían demasiado ambiciosos, como enlaces fijos entre Italia y los Balcanes, conexiones submarinas desde las islas exteriores de Japón o incluso un túnel bajo el estrecho de Bering, podrían pasar de sueño a posibilidad. Lo que demuestra el túnel de Fehmarnbelt es que, con voluntad política, apoyo público y responsabilidad ambiental, hasta la infraestructura más ambiciosa puede hacerse realidad. Además, hay un cambio de mentalidad en marcha. El transporte del futuro no solo es velocidad, sino sustentabilidad, resiliencia y valor estratégico. Enlaces fijos como el Fehmarnbelt ofrecen menos emisiones, confiabilidad todo el año e integración con sistemas de transporte verde como el tren eléctrico. A medida que los países buscan metas climáticas y emisiones netas cero, proyectos como este serán la norma, no la excepción. Al final, el silencioso dragado de arena en el Báltico fue mucho más que una obra de construcción. Marcó una transformación en cómo nos conectamos, cómo movemos mercancías y cómo imaginamos un futuro donde la distancia ya no nos separa. Si te pareció interesante el video de hoy, no dudes en darle like y suscribirte a mi canal. Tu apoyo es muy importante para nosotros. No te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla. Seguro te van a encantar el contenido que traemos. Déjame en los comentarios qué país te gustaría que exploremos después. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.